Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Garza Treviño y a continuación le voy a explicar acerca de unas jurisprudencias que encontré en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a algunos temas que vimos en clase. Voy a compartir pantalla para explicarles un poco. La primera jurisprudencia que encontré se llama prescripción mercantil extintiva, con el número de tesis este. Y pues bueno, los tribunales colegiados de circuito interpretaban el artículo 1041 del Código de Comercio y adoptaron posiciones diferentes respecto a la aptitud de la concesión de la demanda como un medio para interrumpir el plazo. Es decir, tenían el dilema de que si al contestar la demanda se podía dar a entender como si la prescripción se interrumpía, es decir, volvía a comenzar de nuevo. Los dos tribunales argumentaron que tal respuesta es apta para interrumpir la prescripción y otro tribunal afirmó que como esto no se menciona en la constitución de la demanda, este acto interrumpía la prescripción. Es decir, tenían posturas diferentes respecto a la prescripción cuando se contestaba la demanda. Y pues bueno, el Pleno en materia civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prescripción extintiva se genera porque la ley parte del supuesto de que determinado derecho ha sido abandonado por su titular. No obstante, la constitución a una demanda es un medio idóneo para interrumpir la prescripción. Es decir, el Pleno en materia civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese acto procesal sí interrumpe la prescripción. Y porque al contestar la demanda se evidencia su interés en que ese derecho siga vivo y por eso se interrumpe la prescripción. Esa es la primera jurisprudencia que encontré. La segunda jurisprudencia que encontramos se llama contrato de crédito otorgado para la adquisición de vivienda y tiene la tesis de este número. Y bueno, unos tribunales colegiados de circuito llegaron a una conclusión pues diferente respecto a cuál es la vía idónea para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato por el Infonavit. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Infonavit es un ente público o sea, con el propósito de servir a los trabajadores y pues él mismo administra el sistema de Fondo Nacional de Vivienda, que es el que permite que los trabajadores puedan tener un crédito más barato que los que otorgan en los bancos. Y pues bueno, al una de las partes no cumplir con las obligaciones que se pactaron, pues se debe accionar la demanda en vía civil, porque el Infonavit carece de una finalidad de lucro como lo sería un banco. Es decir, el banco, porque quiere lucrar con el crédito que se le otorga a sus clientes, pues se considera que es en vía mercantil porque se lucra. Y el Infonavit, al ser un ente público, cuyo propósito es servir a la gente y que la gente se beneficie de ese ente público, es decir, no quiere lucrar dando créditos a la gente, pues se considera que una demanda en contra del Infonavit por la rescisión de o incumplimiento de algún contrato, pues debe ser por la vía civil y no la mercantil. Esa es la segunda jurisprudencia. Y la tercera jurisprudencia que encontramos, pues se llama caducidad de la instancia en el juicio oral mercantil, con número el que ven en pantalla también. Y bueno, pues en un juicio oral mercantil se señaló la fecha y la hora para la celebración de la audiencia preliminar. No obstante, esta tuvo que ser interrumpida debido a la pandemia causada por el virus COVID-19. Y pues bueno, una vez que se abrieron otra vez los juzgados, el juez no señala la fecha y la hora para que pues se dé la audiencia, ¿no? Entonces, tampoco las partes lo solicitaron, es decir, ni el juez ni las partes solicitaron fecha de audiencia. Y pasaron 120 días sin que ninguna de las partes, es decir, el demandado, el que demanda, ni el juez pusiera audiencia. Y pues se declaró obviamente la caducidad de la instancia en dicho juicio. Y pues el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que no opera la caducidad de la instancia en el juicio oral mercantil
una vez concluida la fase postulatoria del juicio. Es decir, una vez que pasa cierto límite, en una línea de tiempo en donde van las partes del juicio, es decir, la demanda, la audiencia, la contestación, los alegatos, todo eso pasa a una etapa en la que ya no puede ser declarada como caducidad, es decir, ya no se puede interrumpir la demanda, pues. Y determinaron que, porque el juicio oral mercantil cuenta con dos etapas principales, que es la escrita y la oral, y pues la empieza obviamente, la primera, la escrita, empieza con la contestación de la demanda y termina una vez que la parte actora desahoga la vista con las excepciones por su contrato. Obviamente después, el juez tiene la obligación de señalar la fecha y hora de la celebración de la audiencia preliminar, pero en este caso, por la pandemia del COVID, no se pudo dejar eso porque cerraron todos los juzgados. Y pues bueno, la doctrina procesal pues, nos dice que los juicios siguen un sistema dispositivo o uno inquisitivo. Y según este caso, la naturaleza es mixta. En este juicio oral mercantil, su naturaleza es mixta, es decir, es dispositivo y inquisitivo. Lo anterior debido a que la etapa postulatoria se observa en el principio dispositivo, mientras que en la segunda se observa un sistema inquisitivo. Eh, Y pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una vez concluida la etapa postulatoria, la caducidad de la instancia no puede operar, porque la prosecución del juicio queda a cargo del juzgador y no de las partes. Eso fue su interpretación y su jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estas son las tres jurisprudencias que encontré, que me parecieron interesantes respecto a los temas que vimos en clase. La primera habla de lo mercantil, la segunda habla de lo civil y la tercera también habla de un juicio oral mercantil. Las tres son parecidas, son temas que vimos en clase. La primera fue de contestación de la demanda, que si prescribía o no, el cual determinaron que no. La segunda es que si un crédito otorgado por el Infonavit, en caso de que alguna de las partes incumple y quiera demandar, debe ser por la vía civil, debido a que el Infonavit carece de una finalidad de lucro y por lo tanto tiene que ser por la vía civil. Y la tercera, pues, se determinó la caducidad de la instancia en un juicio oral mercantil que pasada la fase postulatoria, pues ya no puede ser considerada, ya no se puede dar la caducidad del juicio oral mercantil. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Son las tres tesis. Se van a poner en un documento para que puedan ser analizadas posteriormente. Y sería todo de mi parte. Gracias.